Segundo capítulo de este interesante vídeo de cómo empezó el fútbol en Inglaterra. Casi todo el planeta está de acuerdo que los ingleses son los inventores del fútbol, aunque el único país que tiene el privilegio de que su geografía representa lo más parecido a chutar un balón es Italia, ¿verdad? Pero bueno, y hablando de Italia, eh, después de aquella explicación en el primer capítulo que os hice sobre mm, el primer club, el segundo, sus fundadores y todo esto, ahora ya tenemos que ir un poquito más atrás. En el 1948, tras una reunión en la Universidad de Cambridge, hicieron lo que se llama el Código Cambridge, que era una normativa del fútbol, eso sí, aún no oficial. En esta reunión donde se redactó este Código de Cambridge, en el 48, recordar, o sea, antes de fundarse el primer club y las reglas de Sheffield, se habían reunido pues representantes de diferentes colegios, de diferentes universidades, aficionados, gente del fútbol de aquella época, y redactaron este código Cambridge que, curiosamente, ya comenté en el primer vídeo, el primer episodio de 2 capítulos del fútbol no es dar patadas, y ya di unos indicios, ya dejé caer algo sobre esto. Se basaron en el calcio florentino. Recordar que, si no lo habéis visto, los que no lo hayáis visto, el calcio florentino ya está reconocido por la FIFA como un posible origen de nuestro fútbol, porque ya habían unas reglas y bueno, este código Cambridge se basó un poco en este deporte que se practicaba en Italia, el Fiorentina. Vale, continuamos. ¿Qué pasa? Esto siguió evolucionando, pasó lo que pasó, se fundaron unos clubs y en 1863 ya nace una norma oficial, que es la primera norma oficial que tenemos del fútbol moderno. Ya con un número de jugadores, como comenté, el cricket influyó en este número de jugadores, por eso tenemos 11 jugadores en el campo, un terreno delimitado por líneas, donde también ya existían unas porterías, como conocemos ahora, faltas y fueras de juego. ¿De acuerdo? Esto, con las mejoras que se han ido haciendo a lo largo del tiempo, es lo que es la base de lo que nos ha llegado a nosotros a día de hoy. Estamos hablando de hace más de 100, casi 160 años o un poco más. No lo he calculado. ¿De acuerdo? Habían árbitros también. ¿Qué pasa con los árbitros? Los árbitros ya existían desde antes, desde mucho tiempo antes de lo que os podéis imaginar. Ya le dedicaremos un vídeo a los árbitros, pero tenían una función bastante testimonial. Los situaban detrás de las porterías y su única función era conceder el gol. O sea, cuando un equipo marcaba el gol, ellos eran los que daban la validez al gol. Eso en un principio. Pero todo esto fue avanzando y los árbitros tuvieron que coger un poquito más de protagonismo en el juego, ya que detrás de la portería poco hacían. Los equipos, cuando no se ponían de acuerdo en una falta, en un saque de banda, si el balón había salido o no, diferentes discusiones o que no llegaban a un acuerdo, pues el árbitro, aparte de ser la persona que validaba el gol,
cogió ese protagonismo de cuando había una falta, era él el que decidía si era falta o no, si el balón había salido y todo este tipo de cosas. A partir de ahí, pues empezó también un poco la evolución del arbitraje, ¿de acuerdo? Hay que ponerse un poco en el contexto de la época. Es una cosa que ya he dicho anteriormente, repito. Estamos a mediados del siglo XIX, donde en Inglaterra empieza la revolución industrial, la expansión del ferrocarril, y gracias a la expansión de las locomotoras que circulaban ya por casi todo el país, ayudó a que el fútbol creciese, y creciese de una manera exponencial. Pues esto llevó a que en el 1863 se creara la Football Association, lo que es la FA, que es la primera federación de fútbol que conocemos históricamente. Pues la FA Cup organiza el primer campeonato, o sea, llamado así, en 1971, que es el primer campeonato, como os digo. Pues este campeonato fue de la temporada 71 a la 72 que se jugó, y el primer campeón fue el Wanderers en marzo del 72. Y si queréis que os aconseje que veáis, si os gusta mucho todo este tema de la historia de aquella época, miraros en Netflix. Hay una serie que yo vi hace alrededor de 4 o 5 años que se llama Un juego de hombres. No sé si son 6 o 7 capítulos, no es una serie muy larga. Un juego de hombres, Netflix. Y recoge muy bien todo lo que pasó durante aquella época, con nombres propios de personajes que existieron, y todo muy bien. Está muy bien hecha la serie, de verdad vale la pena si os gusta este tema de la historia del primer campeonato que se hizo. Como anécdota os cuento que alguna vez he escuchado a algunos aficionados en reportajes de televisión, o bueno, no sé dónde lo he escuchado la verdad, pero debe ser así, que algunos aficionados de equipos ingleses, porque este campeonato lo juegan diferentes categorías del fútbol inglés, pero hasta muy bajas categorías, ¿eh? Y es tan prestigioso que incluso escuché a algunos aficionados preferían, bueno, para ellos ganar esto es increíble, por ser lo que es. Pero decir que lo prefieren ganar antes que una Champions, bueno, eso hay que vivirlo, eso hay que estar ahí, tienes que ser aficionado de un club inglés, estar allí y para decir esto, ¿no? Porque no creo que en ningún otro sitio prefieran ganar cualquier campeonato en Europa antes que la Champions. No lo sé, ¿eh? Igual sí. Bueno, bueno, mira, os voy a enseñar la reglamentación, las primeras normas, sí oficiales, ya reconocidas, que se escribieron en la Universidad de Cambridge, llamado el Código de Cambridge, que es esto. Aquí lo tenéis. Os enseñé las anteriores de Sheffield y ahora os enseño las de Cambridge en 1863. A partir de aquí ya tenemos un código oficial reconocido del fútbol. Ahora también os explicaré un poco que en aquella época la Football Association no dejaba pagar un sueldo a los jugadores de los diferentes equipos, incluso no permitía traspasos. Y hasta he leído que los aficionados no pagaban entrada por ir a ver los encuentros a los campos, a los estadios.
Y todo esto creó un poco de polémica, tanto principalmente en los jugadores como en algunos directivos o gente que llevaba estos clubs. Porque si querían acceder a poder incorporar un jugador de otro equipo, la Football Association no se lo permitía. Polémica. Polémica porque, claro, estaban dedicándose a un juego y estaba ya todo muy popularizado, la gente iba a ver los partidos a los campos y ellos no cobraban. Pues ya por aquella época, en Europa, también el fútbol había llegado a diferentes países, incluso todos conocemos la influencia del Imperio Británico en el mundo, y esto se extendió a nivel planetario, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Los ingleses llevaron el fútbol a otros continentes. Todos sabemos que la tradición del fútbol es principalmente América y Europa, aunque, bueno, ya de esto ya hablaremos, sobre todo de cómo llegó el fútbol a América, sobre todo América del Sur, ¿no? Que hay más tradición futbolera y allí se vive, ya lo sabemos todos cómo se vive, pero esto será en otros vídeos, ¿de acuerdo? Vamos a lo que vamos, que es que los jugadores no cobraban por jugar a fútbol. La FA Cup siguió con sus normas y entonces se creó un campeonato paralelo donde sí se permitiera que los jugadores cobraran un sueldo y pudieran haber traspasos. Entonces se crea la Football League Professional en 1888. Esa Football League profesional inglesa es lo que es actualmente la Premier League. No sé si sabéis que la Premier League viene de esta asociación, de la Football League, y se empezó a llamar Premier League en el 1992. Se creó este nuevo campeonato que venía del anterior. Y aquí sí que, bueno, evolucionó de una manera que claro, imparable. Esto ya era imparable. Y como os digo, aquí ya voy a acabar con este vídeo, este segundo capítulo de Érase una vez el fútbol.